Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Las líneas se las recuerdo: 601-288-4218 y 601-287-9731. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Cuéntenos, la oímos. Hola, Tripas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy amable, gracias. Deseosa, impresionante, rogándole a mis hijos que me lleven para poderlo conocer. Pero bueno. Eso sí sería aterrador, pero bueno, eso sí le daría miedo. Pero bueno, un abrazo a sus hijos. Lo admiro demasiado, demasiado lo admiro. Muchas gracias, muy amable. Bueno, cuéntenos, ¿qué cree usted? ¿Nos despedimos antes, después de morir, o qué le pasó a usted? No nos despedimos. No nos despedimos. No nos despedimos. Mira, Tripas, yo he tenido 2 peritonitis. Sí. He entrado 4 veces a cuidados intensivos. Y la última vez, que hace un año, entré a cuidados especiales porque me quitaron 80 centímetros de yeyuno, de intestino delgado. Y nunca, en todo el tiempo, y la primera vez que me dio peritonitis, me quedé un mes en cuidados intensivos y todos los días me llevaban a lavarme en el estómago. Y yo con el estómago abierto, y todos los días me llevaban, todos los días para poderlo lavar. Nunca estuve pensando en la muerte, jamás pensé en la muerte. Y esa misma pregunta que usted está haciendo ahora, me lo preguntaban las mismas enfermeras y hasta los médicos, cuando yo ya estaba convaleciente, cuando yo ya estaba recuperándome. Me decían, Aide, dígame una cosa, aquí entre nosotros, ¿usted qué pensaba cuando estaba tan grave? Yo le dije, nada. Dice, ¿cómo que nada? ¿Usted no le da miedo que se iba a morir? Y yo le dije, no, uno está tan grave, tan supremamente mal, con el dolor, con la anestesia que le ponen a uno, con todos los medicamentos. Imagínense, yo tenía 4 bombas al hombro, porque todas me monitoreaban, me bombeaban sangre. ¿Qué sería lo que yo no tenía? Que mi papá era una persona ya adulta y decía, yo jamás había visto a una persona tan conectada como usted. Pero venga, ahí entra una opinión que mucha gente puede estar pensando en esto. ¿Será que usted dice, será que usted no se ha despedido es porque le queda vida todavía y de pronto algún día sí lo hará y es porque ese día ha llegado? Ahí es donde yo voy entonces. Porque yo digo, entonces yo no me voy a morir todavía y por eso no me despido o por eso no pido a mis hijos. ¿Podría ser? Porque es que en verdad, es que fueron 2 peritonitis. Y como te digo, hace un año me quitaron 80 centímetros de yeyuno. Y entonces yo le digo a los médicos y a la enfermera, pues que uno ya se va haciendo amigo de tanto estar metido uno allá. Sí. Yo le decía, no piensa uno en nada. En nada. Más fácil piensa uno estando aliviado o estando muy consciente de que, joder, madre, ¿será que yo me voy a morir? ¿Será que yo de esta cirugía no voy a salir? ¿Será que es tanta cosa que me están haciendo? ¿Será que yo me voy a morir? Pienso yo en un momento que tenga más reacción, pero en gravedad, eso no lo piensa uno. Ni lo piensa ni le sucede. Bueno, es válida la opinión. Ella dice, uno no se despide. Y ha pasado por una cantidad de situaciones, pero ahí viene
como el debate sano, ¿no? ¿O será que ella no se despidió porque no le tocaba, ¿no? Danielito, muy buenas noches para ti, para Paul, señoritas que están ahí conectadas y a toda la audiencia de la Mega. Gracias, Dani, mira, Alejo. antes de darte mi respuesta, quisiera pues complementar algo que acaba de decir el oyente ahorita, y es que en el gremio médico se conoce algo como la etapa de lucidez. Muchas personas, pacientes terminales, minutos, horas antes de morir, presentan un estado de lucidez plena, se sienten enérgicos, activos, alegres, cariñosos, y esa noche o al rato se mueren. Entonces, digamos, el sentirse así como tan bien no es una señal de que no te vaya a pasar nada. Eso era como lo que quería complementar. Segundo, con el tema de esta noche, pues yo lo puedo presenciar, Dani, en 2 oportunidades, y pues son oportunidades muy cercanas. Una de ellas pasó con mi mamá. Ella trabajó en su juventud en una fábrica de chocolates muy conocida aquí en Colombia, y eso como que hacen su amigo de puesto de trabajo, ¿no? Con lo que ya después se conocen las familias, se juntan y pues se entablan una amistad muy bonita que dura muchos años. Resulta que cuando mi mamá se casa y ya se va con mi papá a vivir, se separa un poco de las amistades, pero ellos se seguían llamando con las amigas y que cómo están y que esto, y bueno, igual el tiempo fue como enfriando esa relación y ya no se hablaban como tan seguido. Cierta mañana cuando yo estaba todavía en el colegio, yo había salido hacia el colegio y mamá se quedó durmiendo en la cama. Eran como más o menos las 7:30 de la mañana, más o menos ya me cuenta. Y escucha, ella estaba durmiendo, estaba así de medio lado y escucha cuando le dicen, Marina. Pero así como que alguien se le acerca al oído y ella estaba sola en la casa. Ella escucha ese susurro, alcanza a reconocer la voz y dice, esta es Juliana. Y llega y se sienta así y voltea a mirar para todas partes y no vio a nadie. Tan raro, y quedó como con esa sensación. Dani, a los 15 minutos la llama la segunda mejor amiga que tenía. Ay, Marinita, ¿cómo estás? No, pues es que pues muy tristes porque acabamos de recibir una noticia muy, muy fuerte. Se murió Julanita de tal, se murió esta madrugada. Y mamá, ¿cómo? No lo puedo creer, yo escuché el susurro, ella me vino a despedir de mí prácticamente porque me despertó. Dijo, sí, que le había dado como un infarto, entonces falleció. Al igual que como lo decía Anita, no creo que sea en un caso que todos nos vamos a despedir como que sea una ley, es como que una oportunidad que tienen algunas personas de hacerlo, algo me parece muy bonito. Yo creo que si uno escucha a alguien familiar o conocido no le va a dar tanto miedo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y aquí va la segunda historia, cuando no es tan agradable esa despedida. Resulta que yo tuve un familiar también, él pues era una persona muy apuesta, cometió un error que fue meterse con la esposa de un escolta, él también era casado, le tenían como su romance ahí. Así a grandes rasgos, pues el guardaespaldas se dio cuenta de lo que estaba pasando, buscó a mi familiar que estaba en una cafetería y le desocupó el cargador de un arma automática. Entonces él murió de forma abrupta. La esposa de él cayó en depresión, él dejó 2 niñas, duró como año y medio pues guardándole, por así decir, el luto. Estaba pues muy bajo de peso, estaba muy demacrada y la familia le decía, venga ya, o sea, Cristina, en serio, dése una oportunidad, salga con más personas, usted merece ser feliz, usted es muy joven, muy bonita, no se quede sola. Ella como que tomó el consejo, pero es que ella decía que le contaba a la familia que en ciertas ocasiones ella sentía el aroma de su esposo, que llegaba, ella tenía en la sala de la casa, del apartamento, tenían un cuadro encima de la chimenea, esos cuadros así como en óleo, que tú te haces desde cualquier punto de la casa y sientes como que te está mirando. Un cuadro de esos, así grandísimo. Y tenía todavía la ropa, sus pertenencias y muchas cosas de él. Resulta que cuando ella decide darse una oportunidad con otra persona, de salir y de como entablar una relación,
empiezan a salir al cine, una cena, todo, y se da la oportunidad de citar una noche romántica donde iba pues a tener relaciones sexuales y todo eso. Ella deja a las niñas con la mamá, el apartamento está solo, hacen una cena romántica y luego pasan a la habitación. Cuando están en ese preámbulo del beso y de las prendas y todo eso, en la sala, Dani, se escucha un estruendo impresionante. Ellos tenían un buffet al frente del comedor. Sí. Las puertas salieron disparadas y toda la loza salió estallada contra las paredes. Y lo más curioso es que como si no fuera evidente, el cuadro de mi familiar estaba botado, se había caído de la pared y estaba así como mirando hacia el pasillo, hacia donde estaba la habitación. Entonces la esposa llega y se lanza al piso y le dice como, por favor, ya no más, mira, yo merezco darme una oportunidad, yo merezco ser feliz, vete a descansar, yo te guardé más o menos 1.5 años de luto, yo también merezco una oportunidad. Y después de que le dijo eso, la persona claramente con la que estaba ahí, pues todo se arruinó, no pudieron hacer nada, el man se fue, pero nunca más volvió ni a sentir ese aroma, ni a sentir nada, pero lo cierto es que eso fue una manifestación muy, muy fuerte que tuvo esa persona y fue como su despedida, por así decirlo, porque a raíz de eso jamás se volvió a escuchar o a sentir en la casa. Alejo, usted ahorita decía algo interesante, decía, algunas personas tienen la oportunidad de despedirse. ¿Por qué cree usted que algunas personas son bendecidas? ¿Por qué tendrán algunas personas o ese llamado, o esa visión, o ese sentir de me voy a morir, me voy a despedir? ¿Por qué cree usted que son algunas? Porque claro, eso sí es cierto, no todo el mundo se despide, sino todo eso ya estaría más que comprobado. ¿Por qué cree usted que algunas? Pues Dani, mira que es curioso porque te podría decir, no, es que es con alguien que se lleven muy bien o cosas así. Mira el caso de mi mamá. Hacía años que no se hablaban con ella, había una amistad muy fuerte y todo, y mamá le escuchó en el oído y llevaban años sin hablar. Entonces yo pienso que no es algo como que tengas que cumplir ciertos requisitos. Yo creo que cuando pasamos ese velo de la muerte, tenemos todo a nuestro alcance, o sea, por más que las personas estén lejos de nosotros, en otro país o lo que sea, es como que ese velo te permite girar la cabeza y hablar con alguien que está acá en Colombia o mirar para allá y hablar con alguien que está en Estados Unidos. Lo pienso así. Ahora, ¿qué nos dará esa oportunidad de despedirnos? Yo creo que también lo que sentimos a la hora de morir. Aquí en mi cuenta de TikTok tengo un video que habla justamente de eso, de qué vemos a la hora de morir. Y resulta que una persona que le están haciendo como un estudio del cerebro tiene un infarto y se muere, Dani. Y tenía más de 200 electrodos conectados a la cabeza y capturaron más de 900 segundos de actividad cerebral. Es decir, lo que en palabras técnicas conlleva a que hubo una descarga de imágenes y de momentos que el cerebro pasó en el momento de la muerte de esta persona. Entonces yo creo que recordar esas amistades, momentos, personas, sentimientos, emociones, lugares, como que te conecta a ti y te da la posibilidad de decir, venga, ¿qué pasó con esta persona? En cuestión de segundos, ir aquí, ir allá y despedirse. Creo yo que es más o menos por ese lado, como siempre lo decimos, no aseguramos nada ni vendemos verdades, pero me imagino yo que debe funcionar de esa manera y bonito, ojalá que pues la persona que nos está escuchando y diga qué bonito sería despedirme de mi familia o de mi ser querido o mi pareja. Sería una oportunidad muy bonita. Ojalá pues los que estemos acá la podamos tener. Venga, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, el de la línea parece que se despidió antes de participar con este programa. Verónica Contreras, señorita, buenas noches. ¿Qué opina usted de las despedidas de las personas antes o después de morir? Hola, buenas noches, Dani, buenas noches para todos. Hola. Pues mira, a mí me sucedió una historia, pues nosotros vivíamos en un pueblito. Resulta y pasa que una prima algo lejana de la familia por parte de mi papá fue a visitarnos así de la nada y quiso que nos reuniéramos todos a compartir con ella una comida.
pues nosotros lo vimos algo normal. Bueno, pasó así y haz de cuenta como después de 3 días que ella se devolvió, ella murió. Entonces es algo como raro de que ella nos hizo reunir a toda la familia. Entonces, digamos que lo asimiló muchísimo como el despedirse intencionalmente. O sea, usted sí, entonces, a raíz de esa experiencia, usted dice, esto sí hay personas que logran sentir como eso y despedirse, ¿no? Sí, sienten como esa necesidad de, no, ven, yo quiero mirar a mi familia, quiero estar más en contacto y pues pasan esas cosas. También me ha pasado que sueño muchísimo, bueno, no mucho, pasa cuando tengo familiares muy cercanos que están enfermos. Me pasó con mi abuelo, me soñé días anteriores que se me caían los dientes, pero muy feo, o sea, literal que yo los cogía y feísimo. Entonces yo dije, pues alguien de la familia se va a morir. Pues no sé, alguna vez un familiar me dijo que si uno soñaba con caída de dientes, pues pasaba eso o era un nacimiento o un bebé en camino. Bueno, a raíz de eso, yo cuidaba mucho a mi abuelo cuando estuvo en el hospital y resulta y pasa que una noche yo ya estaba dormida, sentí que me tocaron los pies. Pues no lo tomé tan personal ni nada, yo pues seguí durmiendo y después como a los 5 minutos más o menos me levantó una tos horrible que me sentía que me iba a ahogar. Y yo dije, ve, tan raro. Y sentí en ese momento cuando yo me levanté que alguien se sentó en la cama. En ese, como que uno siente esa profundidad. Y yo dije, ¿será que mi abuelito se murió? Y precisamente, haz de cuenta, cogí mi celular, eran las 2 de la mañana, si no estoy mal. Y una tía escribió por el grupo de la familia como a la 1:50 alrededor que mi abuelita se había ido. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido. ¿Qué opina usted? Caballero, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Pues, amigo, yo creo que pues, hay gente que tiene la oportunidad de despedirse y no solamente despedirse, porque me han pasado cosas, por ejemplo, en que me he puesto en riesgo mi vida y me ha llamado mi hermana el otro día a decirme que soñó conmigo o mi exmujer que soñó pues que yo estaba en una situación. Tuve un amigo en la adolescencia y estábamos como en esos caminos buenos y malos. Uh-huh. Y él se fue más como por el lado malo. Y bueno, a él lo mataron y fue muy extraño porque la persona que me dijo fue una persona que yo había conocido que era como muy malo. Éramos un par de personajes que yo no recuerdo ni cómo los conocí ni en qué momento desaparecieron. Solo sé que uno de esos fue que me avisó, mataron a tu amigo. Yo no, ¿cómo así? Fui corriendo a mirar donde él vivía y cuando llegué al velorio vi que le salió una lágrima al cadáver y yo, parece súper extraño, pero a mí me dio muy duro, lo enterramos y todo eso. Y cuando me fui, logré conciliar el sueño, en una parálisis del sueño, me tocó la puerta y yo abrí, yo le dije, hola, ¿cómo no estás muerto? Me dijo, sí, pero vine pues no sé, me estiró la mano y hasta ahí me acuerdo. Entonces, yo creo que sí hay oportunidad de que podemos despedirnos de las personas como más allegadas o de los que más nos quieren, ¿no? O inclusive de las personas que más nos quieren, pues tenemos como esa conexión de presentir cuando suceden cosas. Hola, Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Dani, pues a ver, yo no creía como mucho en este tema, pero pues sí he tenido como muchos acercamientos y siento cosas. Siento que ellos me buscan y con ellos me refiero a seres de otro mundo. Eh, Le cuento una historia súper rápida. Hace unos años estaba estudiando. Perdón, Morita, y a veces, Dígame. ya, relacionando eso al tema de hoy, y a veces la buscan, yo le digo esos fantasmitas, como para querer despedirse de alguien, como si usted fuera ese puente Sí. y como, oiga, dígale a mi novio o a mi amigo que estoy bien, que lo extraño, como ese tipo de comunicación. No así, es más como, y me voy, pero no, o sea, no sé quién es la persona, de repente no sé quién es. Ujú. Me dicen que se van a morir, me avisan que se van a morir, pero no sé quién es y pues obviamente me doy cuenta cuando me cuentan. Entonces me dicen, hey, murió tal persona y pues yo ya sabía, pero de repente la vi o no la vi, pero sabía que alguien iba a fallecer. Pero lo ve como la sombra o escucha una voz que no logra descifrar de quién es. ¿Cómo es exactamente como esa visión o eso que le pasa a usted? ¿Cómo Pues es? mira, Dani, esta vaina fue muy rara. Yo estudiaba en el SENA y tenía un compañero con el que me llevaba súper bien, Ajá, súper bien. sí. Y un día yo estaba muy cansada y como que recosté la cabeza sobre la mesita mientras que hacían un trabajo de grupo. Y un amigo se levantó del puesto y salió del salón y cuando volvió me dijo, mi papá acaba de fallecer. Pues no, nada, yo le dije, no, lo siento mucho, pues no, lo siento, nada que hacer, pues para lo que necesite estamos. Se me hizo muy raro que él no se fue, sino que se quedó ahí en clase. Ujú. Y pues nada, al otro día en el salón me dijeron como, no, es que falleció el papá. Y yo, sí, pues sí, yo ya sabía. Y al otro día el muchacho volvió. Me dijo, no, bebé, es que imagínate que mi papá falleció. Yo le dije, sí, pues yo ya sabía, tú me dijiste. Y me dijo, no, nadie sabía. Yo me enteré cuando yo llegué a la casa. O sea, ese día después de clase me enteré. Ese día, cuando él me dijo que había fallecido, me mostró la foto del señor. Entonces yo sabía quién era la persona y yo sabía que había fallecido, pero yo no sabía que el muchacho no sabía. Eso no lo puedo explicar, no sé qué pasó ahí, pero sí se me erizó la piel, me dio de todo y yo dije, pucha, ¿cómo así? ¿Cómo así que este señor no sabía y yo ya sabía que su papá se había muerto? Morita, ¿por qué cree usted que hay personas como usted con ese tipo de dones para ayudar a los demás? O sea, suponiendo que hay un Dios que de pronto otorga sus dones. ¿Por qué cree usted que hace eso? O sea, usted que lo tiene, ¿cuál es el fin de esto para usted? No sé, Dani, yo la verdad y sinceramente no le encuentro como un motivo porque para mí es muy duro. Tipo, cuando yo me acerco a un funeral o cuando me acerco a una persona que va a fallecer, me da muy duro. O sea, yo lloro, pero incontrolablemente. O sea, para mí es terrible. Es una cosa que se siente muy mal. A mí no me gusta. Y de verdad, yo a veces les digo, por favor, no se despidan, no me digan que se van a morir, no me busquen nada porque no me gusta. Yo la verdad no lo disfruto, no lo siento como un don, no lo siento como nada chévere, no me gusta para nada. Sí, o sea, es que eso es un tema cuando las personas, hablo con muchas personas que tienen diferentes dones, uno dice, ¿por qué no? Y hay dones hartísimos, ese, digamos, el de ver muertos, oír muertos, o saber que alguien va a fallecer, ese, más bien, y qué pena lo que va a decir Morita, no lo tome mal, yo no lo tomaría como un don, sino como una maldición, ¿no?
sea, horrible. Sí, un poco. No, tenaz, ¿qué Pues tal? la ¿Qué, verdad, sí. qué tal yo ahorita, no sé, que yo dijera, oiga, cada vez que huele algo, sé que alguien va a morir? Horrible porque me pongo a pensar, maldita sea, ¿quién se va a morir? Y al ratico, oiga, falleció un amigo suyo, un familiar, yo diría, eso es más como un castigo, ¿no? O sea, se me hace tenaz Sí. ese don que usted tiene, horrible, ¿no? No, usted decir, pues madre, se va a morir alguien. Sí, la verdad, lo que le digo, yo siento como, además que no siento solo como esa sensación fea, el sentimiento, sino físicamente me siento mal, me siento cansada, me duele el pecho, hasta que yo sé quién es la persona que va a fallecer y hasta que me entero, yo quedo tranquila. De resto, estoy como esperando y esperando y esperando a ver quién es el que va a fallecer. ¡Qué angustia! Y no, es feo, sí es muy feo. La verdad no me gustan ni cinco. Mi mamá dice que sí es un don, pero yo la verdad no lo disfruto para nada. No, 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 horrible. Y eso de los dones, tengo entendido, porque repito, eso no tiene un manual. He hablado con mucha gente que tiene dones y dice, mire, así como me llegó, se me quitó, pero eso no es de prender o apagar cuando uno quiera, ¿no? Sí, no, yo la verdad la primera vez que lo experimenté y fue una vaina súper rara. Mi mamá me llevaba a visitar a una persona a un hospital y cuando me acerqué a la persona me puse a llorar terrible, terriblemente mal. Y la hija de este señor, porque ya era un señor mayor, Sí. le preguntaba a mi mamá qué había pasado. Y mi mamá le dice, es que ella vio algo. Yo no sé qué vi, pero el señor murió esa madrugada. Y así ha sido con la gente que ha fallecido, con los que me avisan. Me muestran en sueños o se despiden o algo, alguna cosa. Sueño que tienen un tiro en la cabeza, por ejemplo, me pasó. Entonces es muy feo. Yo la verdad no lo disfruto. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahí me disculpará la voz que ando un poquito ronco. Tranquilo, tranquilo, adelante. Dani, pues este tema es muy interesante. A mí me pasó algo con mi mamá. Mi mamá falleció como ya en el 2009, ya hace mucho tiempo, pues. Pero ella era muy apegada a mí, ¿cierto? Yo era el hijo de que camine para acá, camine para allá, para todos lados me llevaba. Y ella era una persona pues que era muy de su casa, ella era casi no le gustaba la fiesta, ella era muy sencilla. Resulta que ella murió un fin de semana, y no estoy mal, creo que un sábado, y ella le dio por salir ese día. Que entre el transcurso de esa semana, ella me había dicho que quería ir a Palmira, yo soy de Cali, de Palmira, que porque quería ver una amiga que hace rato no veía. Sí. Y dele con el tema, le dijimos, no, pues dale, vamos. Entonces nos fuimos en la moto, y contenta ella porque veía a su amiga y pues que se reencontraron después de tanto tiempo y todo muy bonito, ¿cierto? Yo estaba durmiendo cuando ella fallece, pero yo yo sentía que como la voz de ella, como que, ay, sí, o sea, alegándome por algo, Alejandro, que dejó esto, que no sé qué, y yo, mamá tan rara, pero cuando me levanto, en la casa no había nadie, dije, ve, qué raro, mi mamá había salido pues con unos amigos, y dije, ve, tan raro, yo escuchando a mi mamá, bueno, no le paré bola, volví y me acosté. Cuando ya en la mañana fue que nos enteramos pues, de que ella había fallecido, yo le decía a mi abuela, pero tan raro, yo la escuché en la casa. Y mi abuela dijo, no, ya nunca llegó. Hasta apenas ya como las 7 de la mañana que nos dimos pues, de la noticia. Y yo decía, y mi hermano que dormía en la parte de adelante, yo dormía en la pieza atrás, y él sí dormía en la primera, él me decía, yo pensé que yo había sido el único que la había escuchado. Porque yo escuché
que también decía el nombre de mi hermano, pero mi hermano tampoco como que no, de pronto llegó borracho o algo así, de pronto, pero nada, Dani. Como a los días, pues el velorio y todo eso, la gente más cercana me contaba a mí, pues que no, que mire que su mamá, que qué pesar. Me decía, ¿cómo le parece? O sea, amigas del barrio, de la infancia, que quedaron juntas, me decía, yo su mamá casi pues no la veía y ya, pero ese día se paró conmigo y me habló y me preguntó que cómo estaba, que cómo iba mi vida, que no sé qué. Yo creo, entonces ya la señora me decía, yo creo que ella se está despidiendo de mí. Y fueron como 3 personas que también me dijeron lo mismo, que se había acercado a mi mamá a hablarles, pero así con una espontaneidad, así como que, wow, no sé. Entonces yo sí creo que las personas o sea, tienden como a despedirse inconscientemente, ¿no? O tal vez de las personas más allegaditas, a las personas más queridas que la persona más quiso en la vida, también como en sueños a despedirse. Y esa es mi opinión, Dani. Buenas noches, Dani. Un saludo especial para usted, para Paul, desde Australia. Y él seguido el programa. Desde Australia, desde Jurassic Park, como digo yo con cariño. Bueno, sí, hermano. Desde la tierra de las arañitas. de los bichos un poco grandes allá en Australia. Pero bueno, chévere. ¿Qué hora en Australia? ¿Como las 3 de la tarde ya? ¿O 1 de la tarde? ¿Por ahí? Acá son, sí, las 2:15. 2:15 de la tarde, mire, llamadas del futuro, un viajero en el tiempo. ¿Qué nos quiere contar sobre este tema? Bueno, Dani, yo tengo una historia. Yo tenía un amigo, pues éramos buenos amigos, nos conocimos acá. Él era de Estados Unidos. En esa época yo me regresaba a Colombia a viajar a visitar a mi familia. Y la noche antes nos encontramos con él, normal, a tomarnos una cerveza como despedida. Sí. Cuando yo viajé a Australia, normal, nos despedimos, pero sí la despedida de él fue como rara, era como si estuviera diciendo, no sé, como hasta luego, como cuando uno no se va a ver más con la persona. Ya después yo viajé a Colombia, normal, cuando recibí una llamada, como a esta hora más o menos, donde me decían que él acababa de fallecer. Entonces, bueno, pasó el tema, normal, yo regresé a Australia y todo el tema fue como fuerte porque la muerte de él fue bien trágica. Él estaba con unos amigos que habían venido a visitarlo de Estados Unidos y en tema de borrachera se subieron a una iglesia, y la iglesia tenía una cruz que estaba iluminada como con luces LED. Entonces ellos se subieron ahí para tomarse una foto y en borrachera pues no creyeron que fuera a pasar nada. Sí. Cuando eso se rompe el techo de la iglesia, era una capilla pequeña, y él pues cae por esa penetración y aterriza en el altar, literal. Fue una muerte bien trágica y pues el tema de como que se siente, yo sí la verdad creo que llega un punto donde la persona tiene un presentimiento, puede que no sea que vaya a morir, pero como de que tiene que cerrar un ciclo y despedirse de sus amigos y de su familia. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo digo que eso pasó, bueno, la historia es de un familiar de mi suegro. Eso hace más o menos 18, 19 años que pasó. A él le amputaron una pierna por arteriosclerosis y yo lo cuidé 2 meses. Pasando ese tiempo, él cogió un desespero. Ellos, mis suegros, tenían una finca en San Juan de Río Seco. Sí. Le cogió un desespero que él tenía, la mamá de él todavía vivía en Lería, Tolima. Entonces él nos decía que lo llevaran a ver la mamá, que él tenía que ir a ver la mamá y que lo llevaran. Eso fue un desespero horrible que él cogió.
pues nunca lo pudimos llevar. Dijo, si no me llevan, llévenme para mi finca a San Juan de Río Seco. Bueno, lo llevaron para la finca, allá estuvo 8 días y se enfermó. Mi cuñado lo llevó para el hospital, allá a San Juan, y pues ahí no lo pudieron atender, lo trasladaron en la ambulancia para Soacha. Pero antes de él salir de la finca, él abrazó a mi suegra y le dijo, yo no vuelvo más. No vuelvo más a esta finca, cuídese, la quiero mucho, pero no voy a volver. Y así fue, lo trasladaron para Soacha y a los 3 días él murió allá en Soacha. Pues ahí está la historia de Miriam, quien con esa experiencia dice, sí, se despiden o nos despedimos antes de fallecer. Otros creen que después es el tema de esta noche. Carito Morales, otra mujer, bienvenida, Carito. Ya nos puede contar su historia, dar su opinión, ya puede encender su micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, Dani, primero que todo felicitarlo por el programa. Yo soy fiel oyente hace muchos años de esto y pues admiro mucho lo que ustedes hacen. Gracias. Bueno, mi historia es con mi mamá. Mi mamá murió cuando yo iba a cumplir 13 años. Y pues ella demoró mucho tiempo enferma con un cáncer. Y pues siempre lo sobrellevó, hubo tema de ¿cómo se llama? De gregorianos, bueno, fue una historia muy larga. Ella en medio de su enfermedad pues tuvo un embarazo, mi hermanito nació, ella se mejoró y ya cuando recayó, no demoró mucho tiempo para morir, pero cuando ella recayó, pues ella perdió lo que era el habla, el movimiento, o sea, todo. Y estábamos pues solamente mi papá y mi hermanito, pues bebé y yo. Entonces nosotros éramos los que nos encargábamos del cuidado de ella. Y yo recuerdo que el día que ella falleció, yo digo que se despidió de mí, bueno, y de mi hermanito también, porque ella como en esos últimos días tenía como mucho desespero, lo único que ella podía mover eran las manos, no podía hablar ni nada. Entonces ella con la mano nos llamaba y cuando nosotros nos acercábamos nos apretaba las manos, incluso a mí llegó hasta aruñarme apretándome. Y el día que ella falleció, ella me llamó, o sea, ya mi hermanito ya no se le quería acercar porque siempre que se le acercaba pues lo apretaba. Y yo recuerdo que ella me llamaba con la mano, yo me le acerqué, ella me apretó y me puso como la bendición así con la mano, me dio un abrazo y yo como nunca me quedé dormida en la tarde y cuando me desperté pues ya ella se puso bastante mal y ese día ella falleció en la noche. Entonces yo siento que ella ya sabía que iba a morir y por lo mismo hizo como por abrazarme, por darnos la bendición a los dos en esa tarde y todo eso, porque esa noche fue esa noche que falleció. Buenas noches, Dani, ¿me escuchan? Lo oigo como lejos, está como en un baño, en un altavoz. ¿No? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Es que lo oigo como lejos, como si estuviera encerrado, pero adelante, y tratamos de oírlo. Bueno, la historia que les voy a contar pasó hace 7 años. Resulta y pasa que mi papá no se crió con mi abuelo biológico. Él a nosotros no nos conocía y nosotros tampoco lo conocíamos a él.
Y entonces un día mi papá nos dijo que él estaba como que enfermo y que nos iba a visitar, que los íbamos a conocer por primera vez, tanto él a nosotros como nosotros a él. Y él llegó, se quedó a dormir en la casa de nosotros como 3 días aproximadamente. Y cuando él se fue, a los 3 días mi papá me llama y me dice que Jesús, mi abuelo biológico falleció. O sea, yo digo que esto de una forma es como que como que para descansar en paz de alguna forma, él tenía que conocer a la familia biológica de mi papá, o sea, a nosotros. Muy bien, Harry, ahí está la opinión de Harry. Muchas gracias, viejo Harry, por opinar acerca si nos despedimos antes o después de fallecer. Bueno, la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué opina usted? Bueno, he escuchado pues el programa toda la noche y los programas. Está muy interesante el tema de hoy, de verdad que sí. Y hemos escuchado pues a que las personas pues se despiden de las personas, claro. Pero también podemos tener en cuenta que, como ya lo había dicho antes, como seres de tiempo y espacio, también puede ser válido que los animalitos lo puedan hacer, ¿cierto? Y le sucedió a mi esposa. Nuestro gatico se nos fue hace 1 mes y 15 días, más o menos. Duele mucho, la verdad duele mucho porque fue una muerte violenta, lo mataron reciclado. Como nosotros teníamos la costumbre pues, de dejarlo salir a que él hiciera necesidades y él volvía a la puerta y arriaba y lo dejábamos entrar, ¿cierto? Sí. Y esta vez, por cosas de la vida, yo fui y saqué, pues, voy a sacar la basura a los contenedores y me encontré violentado. El caso fue pues, que lo llevamos al veterinario y no tuvimos la posibilidad de salvarlo, la verdad. Cosas pues, que a los días, pues, de lo duro que nos dio, puede ser que sea de la mente, claro que sí, no podríamos descartarlo. Sin embargo, sentimos, o ella lo sintió más que todo, porque sentimos que estuvimos muy imprimidos a él, lo queríamos muchísimo como un hijo. Y estaba muy cachorrito, lo tuvimos hace 1 año, y ella lo escuchó pues arriba también en el patio de la casa, tanto que se despertó ella y fue a mirar y no, definitivamente pues no estaba lógicamente. Pero así también como esa vez lo sintió en la puerta de la casa. Entonces nosotros creemos que fue él quien fue a despedir. Y vemos que los animales también pueden hacerlo, ¿por qué no? Pues es muy válido y uno guarda la esperanza de poderlos encontrar en un más allá. Luego, esa es mi historia. Pues le agradezco mucho, lamento lo del gatico, y qué buen tema el que pone sobre la mesa, no lo habíamos escuchado hoy, ¿no? Los animalitos que aquí hemos hablado de y hemos debatido y nos hemos puesto a pensar qué pasa con un animalito después de que fallece, ¿no? O inclusive cuando hemos hablado de la reencarnación, si es posible uno reencarnar un animalito, en fin. Y buen punto el de él, lamentando mucho lo del gatico. ¿Será que los animales también se despiden? ¿Será que los animalitos presienten también que van a fallecer, así sea de una manera violenta como le pasó al gatico de él? Y se nos despiden de alguna manera. Que uno diga, no sé, voy a poner un ejemplo, que uno diga, oiga, mi gato o mi perro no era tan cariñoso y hoy está de un amor y se me subió encima y eso, me daba besos, me lamía, raro en él, y bueno, y uno se acuesta a dormir y dice, veo, y el perrito está tan querido, y al otro día fallece. Y uno dice, ay, hijo de madre,
¿Será que puede pasar eso con los animalitos? Pues muchas gracias a nuestro amigo por su participación y nos pone a pensar bastante. Señor Xavi, buenas noches. ¿Qué nos quiere contar usted acerca de las despedidas para morirnos o después de la muerte? Dani, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, señor, perfecto. Correcto, yo soy un conductor de tractomula. En este momento estoy recorriendo las carreteras. Le pensaba contar una historia. En el año 2007, yo trabajaba en una empresa de transporte de pasajeros hacia un pueblo. Resulta que yo estaba en la terminal de transporte en la ciudad de Medellín cuando la compañera que vende los pasajes en la terminal me pega un grito y me dice: se murió su papá. Ah, listo. Mi papá ya llevaba un tiempo enfermo. Bueno, yo ya hice todo, me fui para mi casa, no pude viajar. Resulta que al año siguiente yo sigo trabajando en la empresa, llego a la terminal para viajar. Eran taxis que transportan personas para los pueblos. Entonces llego a la terminal cuando la taquilla no la abrían. Se llegaron las 8, 9 de la mañana y no abrían la taquilla. Ay, a mí se me dio por pensar, ¿será que Joana se murió? Pero era una mujer joven, 24 años, no habría por qué pensarlo. Entonces la taquilla no la abrieron, yo me fui para mi casa. Al lunes volví a madrugar, llegué a trabajar cuando una compañera de ella me dice: Joana se murió, sí salió cierto, ella está en la morgue. Y yo, ¿cómo? No puede ser, porque es que a mí solamente se me vino a la mente, ¿será que Joana se murió? Y efectivamente, Joana se había muerto ese sábado en la noche, que al domingo yo fui a trabajar, que ella no abrió la taquilla. O sea, ella ya estaba muerta y a mí en mi mente se me vino ese pensamiento: Joana estará muerta, pero no habría el por qué pensarlo porque ella era una mujer joven, no habría. Ella tuvo un accidente en una moto ese sábado en la noche. No sé qué pasaría, no sé por qué en mi mente se me vino: Joana se murió, y ella un año antes fue la que me dio la noticia de mi padre. Me pareció muy paradójico. Toda la vida lo he tenido en mi mente, yo porque pensé que esa muchacha estaba muerta. Me pareció pues como muy raro. Esa es mi historia, Dani. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos, Dani. Buenas noches, señor, bienvenido. ¿Qué opina usted? Sí, mira, no, digamos que pues yo soy personal de la salud, soy enfermero, y pues digamos que algo que pasa muy frecuente con los pacientes terminales es que se nota como una mejoría de momento, ¿sí? Lo cual nosotros conocemos como en el área de la salud como lucidez terminal. Y pues es curioso porque, digamos, más que todos los pacientes como con Alzheimer, empiezan como a recordar sus historias, como a recordar sus vivencias, y al día siguiente, digamos, ya no están. Entonces nosotros como personal de la salud ya la tenemos presentes y sabemos que pues que no, que ya va a dejar el mundo o algo así. Es muy curioso. O sea que usted, bajo su experiencia y todo esto que vive, pues que ha habido mucho, ¿usted sí cree que entonces existe como esa señal, como el sentir que estamos cerca a fallecer? Y digamos que, bueno, por la parte espiritual, sí siento que pues va de la mano, ¿no? El poder como tener ese aviso. Ajá. Y en la parte científica o como hipótesis de estudios,
pues se han demostrado pues que el cuerpo, dependiendo de ya su enfermedad o eso, empieza como a liberar muchas hormonas, endorfinas y todo eso, lo cual ayuda como que el cuerpo vuelva en sí para dar sus últimos como alientos, por decirlo. O sea, como si el cuerpo le dijera a uno el último impulso para que haga lo que tenga que hacer y chao otra vez. Exactamente, por decirlo así, y es muy curioso y pasa tanto en niños, jóvenes, en ancianos, o sea, es muy frecuente. Como la típica escena de película al final, ¿no? Que la persona está ahí ya, pues, uno muerta y llega alguien a socorrerlo y abre los ojos y, ¿no? Y terminan muchas películas así, dile a tal que lo quiero mucho y, ¡pah!, y se muere. Como que fue como el último empujón para sus últimas palabras. Sí, eso me parece muy, muy curioso. O cuando quieren ver algún familiar que está, pues, que no ven hace tiempo, algo así. Pero venga, y le hago una pregunta, ¿pero eso pasaba de pronto unos minutos antes o puede pasar días antes que uno diga, oiga, a este hombre le entró el afán por querer ver a alguien, y a los 8 días muere? ¿O es de pronto el mismo día o algo así, científicamente? Es que digamos que normalmente, de los casos que yo he vivido, es que es como un aviso a tiempo, por decirlo así, digamos, hoy presenta mejorías y ya pasado mañana fallece. Ok. O sea, de lo que yo he vivido es más que todo así. No con tantos días, no con tantos días antes, digámoslo. No, tampoco. O también pues está la otra de que, o sea, muestran ya como la lucidez, como el mejoramiento, y dicen, no, es que vino el doctor tal y me dijo que todo iba a estar bien, que no sé, que ya estaba sano o algo así, y describen, digamos, como ese tipo de ente o de personas que ellos ven, y uno ya sabe pues de que no, o sea, que es un doctor con por decirlo así, un traje de gala, un smoking, por decirlo así, con un sombrero, que se les acerca, les habla, les dice, y ya a los 2 días o al día siguiente ya no están. ¿Será la muerte que los visita? Mire que esta historia me hizo recordar, y enlazándolo de los animalitos, la vez pasada en una veterinaria había una parejita muy triste con un perrito, me acuerdo, un golden retriever muy bonito. Y entonces yo estaba ahí esperando unos gaticos y les dije, ay, tan bonito el perro. Entonces estaban tristes, miren, estábamos acá tristes porque creo que ya llegó el día de dormirlo. Y yo, ay, pero entonces me contaron en ese minutico, porque lo estaban despidiendo, consintiendo en un ratico, me decían, y estamos muy tristes porque ayer el perro estuvo muy feliz. Estaba como hospitalizado en la veterinaria. Y dijeron, ayer vinimos y estaba contento el perro, estaba feliz con nosotros, hasta creímos que ya en estos próximos días nos lo íbamos a llevar otra vez. Pero desafortunadamente hoy nos llamaron que el perro está decaído y está muy malito y que lo mejor es dormirlo. Y entonces él contaba esto con humanos, y ahorita el otro oyente contaba que si los animalitos se despiden, y se me vino a la mente en este momento eso, ¿será que los perritos o los gaticos o los animalitos también tienen ese último empujón como para despedirse de su familia, llamémoslo así, de que venga muy malito y uno diga, ay, mi perrito y estuvo contento, se va a mejorar? Y claro, nos da una alegría, pero al otro día decae. Y uno, claro, me pone triste porque dice, ayer estaba lo más de bien el perro, hombre, volvió a ladrar, corrió un ratico, comió, pero ¿será que es ese impulso? El mismo cuerpo le dice, como despídase, ¿será lo que le pasó al hombre que habrá con hombres, con el humano, mejor dicho? ¿Será que en los animalitos pasa, que vienen enfermitos algo y de un momento a otro tiene una tarde alegre o una mañana alegre, y uno, claro, uno se contenta porque lo ve bien, pero después, chao? Bueno, interesante las dos historias, ahí me hacen recordar esta. Señor Osfer, buenas noches, bienvenido. ¿Qué opina usted de este tema? ¿Si nos despedimos antes de morir o después de morir? ¿Qué quiere decir?
Buenas noches, chiquitas, pulpo y audiencia. Buenas. Gracias por el espacio. No, a usted por participar, ¿qué nos quiere decir de esto? Bueno, antes que nada, respecto a los animales, sí creo que ellos tienen, no sé, un preaviso o algo por el estilo, porque me imagino que alguno aquí ha escuchado de lo del cementerio de elefantes. Se supone que cuando un elefante va a morir o está muy herido o algo por el estilo, ellos se dirigen a un cementerio propio de elefantes. Es por eso que los cazadores o saqueadores de marfil, por decirlo así, los herían pues, casi de muerte y lo hacían para perseguirlos. Pues esa es la leyenda que yo escuchaba de niño, ¿no? Entonces creo que sí, en los animales también se ve eso. Interesante ese dato, Osfer, se lo quedo viendo porque no estoy enterado de eso, pero bueno, nos pone a todos a investigar eso de los elefantes. ¿Y a usted le ha pasado de pronto, Osfer, con alguna mascota o algo que usted confirme eso y diga, oiga, si yo tuve un animalito y se despidió antes de morir? Podría pensar que sí, pero no podría asegurarlo, porque sí sentí con dolo la partida de dos animalitos que tuve y es como si lo hubiera sabido antes, pero no le presté mucha atención, la verdad, seamos sinceros ahí. Pero sí, tal vez sí creo que sí puede pasar. Me pasó más bien fue con familiares. Adelante, eso le voy a preguntar, ¿con personas le ha pasado algo relacionado a este tema? Sí, me pasó con un tío, hijo de mi abuela. Pues él le dio cáncer, ¿no? Él estaba en el hospital. En 2 semanas lo pateó el cáncer feo. Y pues yo iba a cuidarlo, a bañarlo así, e intercalaba con una tía y una prima. El chiste es que una vez estaba yo ahí y me dice, mijito, ayúdame a levantar. Yo, bueno, le cogí la mano con mi mano derecha y con mi mano izquierda fui a tomarlo de la espalda para levantarlo. En ese momento, parce, yo le sentí de un peso grandísimo. Él estaba delgado, acabadito, pero lo sentí súper pesado. Y tuve una sensación rara. Y cuando me tomó la mano, lo mismo, en la mano sentía literal, así como quien dice, como que su ki se está extinguiendo. Eso, algo por el estilo sentí y me quedé con esa sensación. Casualmente al momentico me dice, mijito, no desamparen mis niñas. Y yo, no, tío, ¿cómo se le ocurre? No diga eso. Y no me las dejen solas, que no sé qué, que cuídenmelas y eso. Y él tiene 2 niñas, dejó 2 niñas que ahorita ya son grandes, madres. El chiste es que yo al día siguiente no pude ir porque tenía un parcial y él murió. Y bueno, yo me quedé con esa sensación. Al tiempo, a los meses, era el cumpleaños de una primita. Y mi tía abuela, hermana de mi abuela, era una persona que yo me la encontraba en la calle y yo hablaba con ella de todo, me cogía la mano y hablábamos y yo la escuchaba, era feliz de escuchar a la señora. A veces me hablaba de personas que ni conocía y todo, pero yo la escuchaba normal. Ella me tenía mucho cariño, yo a ella porque era muy parecida a mi abuela. El chiste es que en los 15 de una prima, para ella sí era abuela, llego y ella estaba en la puerta junto a la puerta de entrada, en una sillita, y llega y me coge la mano y empezamos a hablar. Pero al cogerme la mano tuve la misma sensación que tuve con mi tío. Igual ella estaba normal y hablamos un rato hasta que me dijeron, ve, anda a colocar música, que no sé qué, y cuando yo, bueno, estaba colocando música, alrededor de la medianoche
dicen, pedazo, para la música, que no sé qué. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que a la abuela le dio un patatús. Sí, se la llevaron para el hospital. Como a los 15 minutos llamaron que ya se nos había ido. Y yo como que me quedé pues con la misma sensación que tuve cuando tuve con mi tío, pero no sabía cómo relacionar. O sea, sí era lo mismo, pero no sabía si era un preaviso o no. Y finalmente con mi abuela, el 25 de enero pasado se fue. En diciembre, pues ella ya la tenían acá, pues la estaban cuidando en la casa de una prima. Y pues yo iba a visitarla y todo. Y un día cualquiera de diciembre, pues estábamos con mi prima cuidándola. Cuando ella nos dice, mijitos, ayúdenme a hacer del cuerpo. Pues nosotros la ayudamos, yo la sostenía, mi prima la ayudó también y todo. Y mientras yo la sostenía también recordé inmediatamente lo de mi tío y pues no pude evitarlo. Como que, también se me va a ir mi abuela. Y sí, literal es como que sientes que se le va la energía, como que ve los ojitos apagados. Se empiezan como a apagar. Sí, no sé, a los que han visto anime, han visto cuando los personajes están muriendo, reciben un golpe muy fuerte que les pintan los ojos sin brillo, opacos. Sí. Es algo así, uno le ve los ojos así. Es como cuando uno, por ejemplo... Sí, Oscar, lo que usted dice, y recalco eso, y se ve mucho en el tema de las parejas, ¿no? Y también a veces en los animalitos, que se muere el abuelo y llevaban toda la vida juntos con la abuela, y uno dice, mi abuelita se empezó a apagar después, o en los animalitos, cuando se va un animalito y pronto queda el otro solito, uno dice, se empezó a apagar el otro animalito, ¿no? Y lo que usted dice es muy cierto, como que en los ojos, en la mirada uno dice, ya se le apagaron sus ojitos. Sí, es como, por ejemplo, cuando uno está enamorado, los que se han enamorado, ustedes ven cómo le brillan los ojitos a la otra persona. Es como que muestra de vida, así que existe, ¿no? Pero al morir es como que ya se siente eso y la persona, aunque esté acabada, se siente súper pesada. Eso es lo que puedo sentir alrededor de eso. Pues, Osfer, le agradezco mucho por compartir sus historias, sus testimonios de este tema tan interesante la noche de hoy. También mezclado con mucha tristeza, porque claro, más de uno se pone a recordar al abuelo, a la mamá, al amigo, al hermano cuando falleció, y a recordar y a decir, oiga, sí, de mí se despidió, de mí no se despidió, ¿será que se va a despedir? ¿Será que puede pasar mucho tiempo después de fallecer que alguien se nos puede despedir? Porque dicen que en el más allá como que no hay tiempo. Entonces, claro, uno quisiera que al otro día o la misma noche, pero de pronto será que después de 10 años tiene una experiencia paranormal con un ser que falleció y uno dice, no se había despedido y lo hizo después de 10 años. Bueno, señorita Dianita, buenas noches al cartel paranormal de la Mega, bienvenida. ¿Qué opina usted de ese tema? ¿Nos despedimos antes de morir, después de morir? ¿Qué nos quiere decir? Hola, buenas noches. Primero que todo, a ti, Dani, y a todas las personas que están escuchando. Gracias, bienvenida. Bueno, yo pienso que las personas sí se despiden. Yo, desde que tengo uso de razón, más o menos como desde los 5 años, he tenido situaciones paranormales y escuchaba voces, pero hubo una situación en específico cuando tenía 11 años y medio. Resulta que yo estaba jugando con una amiguita, estamos jugando en ese entonces, era un Nintendo, y de repente se me congeló todo el cuerpo y empecé a escuchar una voz que me decía,
uno de sus dos papás va a morir. Claro, yo me sorprendí porque ya había tenido situaciones así de escuchar voces, pero yo dije, bueno, no le voy a parar bolas porque mis papás no van a creer, o sea, estoy muy pequeña, van a decir que me estoy inventando cosas. Eso fue un sábado. Resulta que para esa semanita todavía he estado súper bien. También creo mucho que las personas antes de morir pasan sus últimos días felices. Entonces, para esos días, incluso nos ganamos un mercado como de 200,000 pesos, que para esa época yo creo que ahora sería como 1,000,000 de pesos. O sea, estamos demasiado contentos, llenamos toda la nevera. Mi papá estaba súper feliz, no estaba peleando con mi mamá porque lastimosamente no fue un buen hombre con ella. Ese día se despidió de mí un poquito enojado porque no le había hecho un oficio. Fue un domingo, pero yo el sábado había tenido esas voces que me dijeron, uno de los dos se va a morir. Pero pues no entiendo por qué me dijeron eso. Al otro día yo estaba con mi mamá en la casa, más o menos como a eso de las 3 de la tarde la llamaron para decirle que mi papá había tenido un accidente. Y pues bueno, yo dije, pues como lo dijeron súper normal, que había sido un accidente, dentro de mí dije, bueno, esperemos que todo esté súper bien y que no haya sido nada grave. Mi mamá se fue. No la vine a ver sino por ahí hasta las 11 de la noche. Ella no quería verme. Cuando llegó a la casa me abrazó y me dijo, mami, se nos fue. O sea, mi papá había muerto. Pero pues esa no es como la situación tan grave. O sea, para mí fue el hecho de haber escuchado una voz que me decía que uno de los dos iba a morir y al día siguiente se muere mi papá. Pero a los días, una amiga se había enterado que mi papá había muerto y le contó a mi mamá y le dijo, en estos días yo vi a su esposo que iba en un taxi y se despidió de mí. Entonces mi mamá le dijo, ¿cómo así que se despide usted? ¿Qué día fue ese? Y me dijo, tal día, tal hora, o sea, el domingo en la tarde. Justo en el momento que él se despidió de ella en el taxi, él iba en una ambulancia muy grave, porque él había tenido una pelea y había perdido mucha sangre, o sea que él ya iba como agonizando. Pero él iba en un taxi y se despidió de esta señora y le comentó a mi mamá. Entonces fueron dos situaciones que yo digo, o sea, ¿cómo a mí me dicen que se va a morir uno de los dos y cómo él se despide de ella? De hecho, con los días tuve un sueño con él y yo le dije, llévame contigo, quiero estar contigo. Me dijo, no, yo donde estoy muy bien. Aquí me tratan súper bien, yo me siento muy feliz. Tú debes de estar con tu mamá y cuidarla mucho porque ahora ya te necesita. Entonces, esa es como mi historia. Le agradezco mucho, Dianita, por participar aquí en el Cartel Paranormal de la Mega con su testimonio. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Será que voces, como en el caso de ella, o algo nos dice alguien va a fallecer, alguien va a morir? ¿Qué pasa antes de morir, después de morir? ¿Qué pasa con estos temas tan interesantes? Nos despedimos. Quiero oír ya para acercarnos a la medianoche, señorita Manuela, bienvenida. ¿Qué opina usted de ese tema? ¿Nos despedimos antes, después de morir? ¿No nos despedimos? ¿Qué cree usted? Bueno, buenas noches. Resulta que yo creo muchísimo en las conexiones y tenía una conexión muy especial con una tía. Sí. Mi tía estaba bien de salud. Yo viajé a otro país, a una zona, pues viajé específicamente a Inglaterra, pero a zona costa, ¿cierto? Okay. Allá no nevaba. Y resulta que mi tía, antes de viajar, me abrazó muy fuerte y me dijo que cuando viera la nieve,
me acordara de ella. Le dije, tía, allá no va a nevar. Creo que son muy remotas las posibilidades. Sí. En fin. Resulta que como a los 6, 7 meses, mi tía se agravó muchísimo. Y pues ella venía como empeorando pues su estado de salud, pero ella sacaba fuerzas para hablar bien conmigo. Esto me enteré después, pero realmente ella estaba muy mal y yo la sentía bien, pero una vez que yo le sentí la voz muy mal, le dije, tía, pues voy a comprar un tiquete, incluso lo compré y voy a viajar antes, prométeme que me vas a esperar. Casi no logro que me prometiera que me iba a esperar. Y resulta que a los 15 días más o menos, pues yo seguía hablando con ella una vez a la semana y a los 15 días más o menos iba a trabajar y empezó a nevar en el pueblo donde estaba. Yo me fui a trabajar, pero les digo sinceramente que creo muchísimo en las energías y yo ese día sentía una tristeza demasiado profunda. Llegué a mi trabajo, le dije a mi jefe que no podía seguir, que me iba a regresar, que me estaba sintiendo mal. Regresé, me acuerdo que me acosté a dormir y cuando me acosté a dormir como a las 2 horas, me llamó mi papá a decirme de qué promesa, o sea, qué promesa yo había hecho con mi tío. O sea, la promesa, no sé si alguien la había escuchado en el momento, pero resulta y sucede que al parecer, pues, o al parecer no, me contaron después que ella estaba agonizando y él solo decía la promesa y repetía mi nombre. Entonces me llamaron. Entonces yo les dije que le había hecho la promesa, pues ella me había hecho la promesa que me iba a esperar. Cuando me dijo que por favor le rezara un Padre Nuestro y mentalmente le dijera que no se preocupara por la promesa y que no me esperara. Yo recé el Padre Nuestro, yo me arrodillé, hablé con ella. Y te digo que si era hablar, era como si yo la estuviera viendo. Cerré mis ojos y le dije que no se preocupara por la promesa. Resulta que ya, yo me acosté otra vez en la cama muy triste y a los 10 minutos exactamente me llamaron de que mi tía se había acabado de morir. Entonces, yo sí creo en las despedidas porque yo ese día me levanté, primero en el pueblo no nevaba, y yo ese día me levanté con una tristeza profunda, sintiendo que eso iba a pasar. Y ella era conectada a mí a raíz de la promesa que me había hecho. Y al yo tener esa conversación como tan genuina, cercana con ella y liberarla de esa promesa, pudo descansar. Manuela, pues agradezco mucho el compartir su historia y para ir cerrando esta noche.